Buenas noches. Aprovechamos para saludar a todas y todos los presentes. Bueno, hemos organizado este conversatorio, ¿sí? Desde Propuesta Instituyente. Así que, bueno, la verdad que es una alegría poder realizar una actividad que nos lleva a poder participar, poder conversar, y bueno, y poder hacer un intercambio, ¿no? Y también ciertas cuestiones en un contexto y en un momento. Ya el título irán desarrollando, hoy van a presentar Ricardo Mauro y Darío Gruel. eh, bueno, harán sus presentaciones en esto que llamamos en este encuentro movimientos políticos institucionales en el psicoanálisis. Que es interesante porque ya iremos viendo a ver qué van desarrollando, pero ya presenta una tensión la política y el psicoanálisis, ¿no? Ya tenemos algún punto de tensión como para ir pensando. Y bueno, y las cuestiones que hacen a las instituciones. Pero lo interesante es que pudimos retomar frente a todo, y es algo que es una política decidida a poder hacer en cada espacio, ¿no? Esto justo que presentaba Daniel, bueno, que ha hecho en el día de hoy, realizaron una actividad, pero que nos lleva a enlazarnos un hacer que es bajo una continuidad y es un punto en el que, bueno, en un lazo con otros, y desde donde cada uno está participando en esto, en la agrupación, y sostiene algo que nos enlaza y que nos permite continuar. Por eso les doy la bienvenida a todos, contento que pudimos volver a establecer un conversatorio que nos junta como para conversar y para que podamos participar. Así que bueno, en principio, bueno, lo estamos realizando desde Propuesta Instituyente, que es el espacio en el que estamos participando, un espacio que es instituyente y también que fue en su momento algo nuevo, algo que va cambiando y algo que también nos vamos juntando y repensándolo el espacio como para poder crecer, como para poder seguir armando actividades, distintas formas de participar en nuestra vida colegial, y es lo que hace que el colegio tenga movimiento, que tenga vida y no sea una cuestión estanca, ¿no? Así que bueno, celebro el encuentro de hoy y le paso la palabra a Ricardo y a Darío como para que comiencen con las exposiciones. ¿Arrancás, Darío? Dale, bueno, muchas Dale. gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a este conversatorio. La idea es conversar, me parece que es fundamental, sobre todo una temática que supone la política como eje central, ¿no?, de la temática de hoy. Movimientos políticos, institucionales, pero donde el eje está puesto en lo político. Y en todo caso, cómo eso político repercute a nivel institucional, sin perder de vista esto que Walter inicia en el diálogo, que es no sin tensión con el psicoanálisis, ¿no? Se va a tratar de una tensión, lo político y el psicoanálisis y lo institucional, si quieren, como para ubicar estos ejes. Fundamental la idea de movimiento. Hacia el final voy a ir a dar cuenta de eso. Parto de un supuesto, es un supuesto que vengo trabajando, pero parto desde acá. El sujeto, la subjetividad en psicoanálisis es necesariamente política. No hay otro modo de pensar lo subjetivo que no sea a partir de la constitución política. Es más, renombraría la famosa constitución subjetiva que ubicamos como concepto en el psicoanálisis como constitución política de la subjetividad. Porque la subjetividad, tanto en Freud como en Lacan, siempre estuvo pensado en coordenadas políticas, porque está pensado en coordenadas de encuentro con el otro.
no hay subjetividad que no sea en el encuentro con el otro. Freud lo ubicó como pudo, complejo de Edipo es a partir del otro. Identificaciones son rasgos que vienen del otro, marcas que vienen del otro. Psicología de las masas, como dice Freud, que es la psicología verdadera, dice toda psicología individual en realidad es una psicología de masas. Freud viene pensando ya desde el principio, desde la fundación del psicoanálisis, que la constitución de una subjetividad es en el campo del otro. Lacan recoge el guante. Y claramente la subjetividad lacaniana, la que plantea Lacan como subjetividad, también está situado en el espacio, en el campo, en la interacción con el otro. Lo otro, el otro, lo otro, la alteridad, la diversidad, es el espacio político. Así está pensado en la filosofía desde el principio, la filosofía en los clásicos, ya venían pensando que justamente el espacio de lo público, que a eso llamaban la política, que era el espacio de la polis, el encuentro con lo público, con la otredad, que eso era constitutivo del ser. Aristóteles, Platón pensaban la subjetividad, el ser en coordenadas políticas. La filosofía lo piensa así desde los inicios de su pensamiento. El psicoanálisis también ubica la dimensión política como fundamental. Ahora, dije que partía de este supuesto, sin embargo, no es lo más habitual que leemos en psicoanálisis. Y acá hago una primera crítica. Solemos escuchar hasta el hartazgo en facultades, en instituciones psicoanalíticas, en escuelas psicoanalíticas, una suerte como de relato que yo agregaría que adormece, terriblemente adormece, un relato que tiende a ubicar a un sujeto individualizado, ajeno a lo político, a lo público, al encuentro con el otro. Lamentablemente, y esto es, creo que un efecto de los 90, de la universidad de los 90, y esto se replicó en muchas instituciones de psicoanálisis, lamentablemente han pasado una subjetividad en coordenadas neoliberales, individualista, sin encuentro con el otro, donde el lazo es problemático en el sentido de sacarlo, más que problemático en el sentido de convocarlo. Pero el psicoanálisis, en su fundación freudiana y en su retorno lacaniano, el psicoanálisis claramente ha puesto una dimensión política, es en el encuentro con el otro. Y en ese encuentro con el otro se constituye la subjetividad, pero también la subjetividad interactúa con el espacio social. El aforismo podría haber sido la subjetividad social. No hubiéramos estado tan lejos de la subjetividad política. También podríamos haber dicho la subjetividad antropológica, del modo que se lo diga, pero la subjetividad no es reducible únicamente a una cuestión individual. Somos seres parlantes, seres parlete, como dice Lacan, somos seres hablantes, gestados, constituidos, producidos a partir del encuentro con el otro, con los otros, y por lo tanto en el juego político, y un psicoanálisis debiera poder no solamente recorrer esa constitución, porque es como se termina situando finalmente a esa subjetividad, sino también operar, intervenir, trabajar sobre la dimensión política. Planteo entonces que no solo la subjetividad en su constitución es política, en su derrotero, en su devenir existencial, la subjetividad es política y el psicoanálisis debiera poder situar también la dimensión de lo político como modo de pensar la subjetividad y de encontrar un movimiento de transformación para esa subjetividad, que es lo que llamamos psicoanálisis. 2 o 3 cositas conceptuales, lo más breve posible. Usted dice, bueno, Darío, estás tomando un supuesto, estás construyendo un supuesto, pero no hay nada de esto en Freud, podría decir alguien. Bueno, de los grandes textos freudianos y de los buenos textos freudianos han sido textos políticos, desde la nerviosidad moderna, luego Tótem y Tabú, luego El porvenir de una ilusión, Psicología de las masas, análisis del yo,
El malestar en la cultura, Moisés y la religión monoteísta, los grandes textos freudianos que han abierto, que han sido han roto y han abierto espacios en el quehacer de las ciencias humanas y sociales, han sido eminentemente políticos. El malestar en la cultura, gran texto de Freud, es un texto político. De hecho, la finalización del texto, el malestar en la cultura, Freud supone, hay un modo de explicar no solamente la situación actual de la Europa de 1930 y pico entre las guerras, sino incluso un modo de pensar la organización social de lo humano. Otro texto, El porqué de la guerra, lo perecedero, textos políticos en psicoanálisis. Uno de los nombres de la política en psicoanálisis, lo digo en freudiano, es el malestar en la cultura. Una subjetividad está atrapada en un malestar cultural, el malestar de la civilización, está atrapado en ese malestar cultural que tiene que ver con una tensión entre pulsiones que hace problemática la vida social. Porque si lo pulsional fuera solo individual, nadie tendría problemas con sus pulsiones. Las pulsiones se vuelven problemáticas, dice Freud, porque intervienen en el espacio con otros. ¿Y qué dice Freud? No puedo coger a cualquiera, prohibición del incesto, no todo puedo coger, prohibición del incesto, no todo puedo agredir, prohibición del parricidio. Incesto y parricidio son leyes políticas de organización de lo subjetivo y del espacio de interacción social con otros. Son leyes políticas. No todo se puede coger, prohibición del incesto, no todo se puede agredir, prohibición del parricidio. Las dos pulsiones, la erótica de vida y la tanática de muerte, quedan frenadas para permitir la posibilidad de la construcción cultural y por lo tanto el devenir de lo humano. Lo humano, Freud lo piensa en términos de tensión pulsional en el espacio político. Y ese es un problema a resolver por el psicoanálisis. Freud no lo pone como una cuestión anecdótica. Gran parte de la dificultad que se trabaja en un análisis es resolver el malestar en la cultura de cada cual. Uno de los nombres de lo político en el psicoanálisis. Otro de los nombres, ahí voy a Lacan, los discursos. De una manera genial, a la altura del seminario 17-18, Lacan produce 4 discursos, después le sumo nomás, discurso del amo, discurso universitario, discurso de la histeria, discurso del analista, y luego el discurso del capitalismo. Los discursos de Lacan lo que muestran es que la subjetividad se constituye no solo en función del otro, o sea, la constitución con el otro, sino que establece el lazo con los otros. El otro constituyente, los otros como el espacio de armado del lazo social. Nuevamente la subjetividad en coordenadas políticas. Y un concepto más, ¿no? El malestar en la cultura, como uno de los nombres freudianos, los discursos, un nombre lacaniano, no hay relación sexual. Es otro aforismo lacaniano que tiene que ver con la política. No hay relación sexual, no hay relación total entre uno y otro. O sea, Lacan piensa al lazo social, las relaciones sociales, el encuentro con el otro, lo piensa siempre como un encuentro que no puede totalizarse, como un encuentro mediado todo el tiempo por la castración. Entre uno y otro está la castración. No hay relación sexual, que es lo mismo que decir no hay relación de incesto, así lo dice Lacan en el seminario 24, no hay relación sexual significa no hay incesto, ¿no? O sea que en ese punto es freudiano, Lacan, no hay relación sexual significa no hay relación toda entre uno y otro habita el no todo, o sea la castración. Entre uno y otro, la verdad de la castración. La castración como soporte mismo de lo político. 3 conceptos. El malestar en la cultura, los discursos, no hay relación sexual.
Lo que propongo es que un psicoanálisis como experiencia singular de un sujeto que es necesariamente política, es atravesar lógicas del malestar en la cultura, resolver tensiones que se producen a partir de los discursos y finalmente poder situar la castración como el soporte mismo de la relación al otro, que es el no hay relación sexual o no hay relación entre uno y otro. Una cosita más sobre instituciones. El psicoanálisis como experiencia propia de la singularidad, nuestros pacientes, nosotros mismos como pacientes o analizantes, yendo a nuestros análisis, vivimos una experiencia que es singular, insisto, no pierde la dimensión política, porque todo el tiempo estamos jugando el lugar del otro, la afección del otro, la identificación al otro, el rasgo unario que viene del otro, el malestar en la cultura, los discursos, todo el tiempo jugamos en el campo político, pero es una experiencia singular, es una subjetividad que viene y piensa junto con un analista y desarrolla ese recorrido. Se sitúa la dimensión política porque es fundante de la subjetividad y es el campo que se vive, pero finalmente es de una subjetividad. Pero el psicoanálisis no es reducible únicamente a una experiencia singular con nuestros pacientes o nosotros como pacientes. El psicoanálisis está convocado también a intervenir sobre la cultura. El psicoanálisis está convocado a intervenir sobre las instituciones. No somos una práctica reducible únicamente a la comodidad de un diván o de un sillón. Somos una práctica que desde los inicios está convocada a avanzar sobre lo institucional, trabajar lo institucional, operar, intervenir, transformar lo institucional político de lo humano. Ustedes me dicen, Darío, ¿estás construyendo de vuelta una inferencia? No, Freud lo dice en un gran texto que se llama Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, de 1918, cuando dice que el psicoanálisis tiene que ser un psicoanálisis para el pueblo. Y Freud propone que el psicoanálisis pase a las instituciones y a los hospitales, incluso dice en ese texto, cualquiera puede ir al texto, que el Estado tendría que garantizarle el sueldo a los analistas, o sea, que el paciente iría a instituciones públicas con tratamientos analíticos gratuitos, o sea, Freud es el que convoca ya desde 1918 a que el psicoanálisis pase también a intervenir en el espacio institucional. Un espacio que ya no es de la singularidad de un sujeto solamente, sino que es de sujetos en lazo, sujetos que se encuentran en castración, pero que producen lazo, no todo, pero que finalmente hay encuentro. Freud propone un psicoanálisis que no pierda de vista lo institucional, y hay muchos otros textos que podrían ir en esa línea. Lacan también no pierde de vista la institución. Lacan claramente pensó desde el principio la subjetividad en tratamiento analítico, pero también al analista en su formación y en su participación de escuelas e instituciones, y lo pensó todo el tiempo a partir del encuentro con el otro. Es Lacan el que termina diciendo en el seminario 21, un analista se autoriza por sí mismo, pero junto a otros. Y ahí también Lacan juega una carta hacia lo institucional. El psicoanálisis no es solo reducible a una práctica del confort de divanes mullidos y sillones adormecedores. El psicoanálisis es una práctica que convoca al encuentro con otros para pensar juntos, que convoca a un analizante que realiza sus movimientos existenciales sin perder de vista lo político, pero sobre todo es una práctica de conversación. Es una práctica que debiera estar en permanente conversación, en debate, en intercambio, en producción, en avance. El psicoanálisis necesita de la conversación, porque necesita del espacio político que supone el encuentro con todos. Propongo
humildemente, un poco también enfáticamente, ya me conocen que cuando empiezo a hablar me pongo enfático, propongo enfáticamente que el psicoanálisis se abre hacia la discusión, el intercambio, la conversación, para que en realidad, si el discurso del psicoanálisis todavía puede avanzar, sea siempre con otros. Muchas gracias. Perdón, Bien. estaba muteado. Muchas gracias, Darío. Ah, Gracias por la exposición. Bueno, ahora después va a dar, citaste unos textos muy lindos como para ir pensando, me parece, la época y para ir, que es de donde nos orientamos. Pero bueno, después ya iremos conversando. Vamos a pasar a Ricardo, así que te escuchamos, Ricardo, adelante. bueno, muchas gracias por la presencia en este conversatorio. Nuestra idea es que sea un conversatorio, es decir, que podamos conversar, que podamos intercambiar. Nos interesa particularmente que las posiciones, porque en esto, como decía Darío, bueno, es un poco nuestra preocupación y nuestra ocupación cuando trabajamos en relación a la Escuela de Psicoanálisis, de ir pensando dos cuestiones que son para nosotros esenciales: qué es la formación del analista hoy, cómo se da esa formación y cuál es el lugar del psicoanálisis en el mundo. A partir de lo que decías, Darío, me hacía pensar si en realidad el psicoanálisis, en definitiva, no es una práctica política, ¿no? También, me pregunto, y es una cosa que me vengo preguntando, pero no tengo la respuesta, si está asegurada su supervivencia en el mercado de consumo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a pensar la formación de los analistas? Y hay algo que vos decías que es esencial, o sea, los textos fundamentales, cómo Freud y Lacan trabajaron, y yo voy a tomar el sesgo de cómo los movimientos sociopolíticos tuvieron incidencia, por cierto, en la elaboración teórica, tanto de Freud como Lacan. Fíjense que Freud desde el inicio, si ustedes recuerdan cuál es el epígrafe de la obra fundamental de Freud, que es la interpretación de los sueños, recuerdan que él lo que decía: si no puedo torcer los poderes supremos, agitaré los infiernos, ¿sí? Flectere, siqueo, supero, saqueronta, movebo. Es una... Eso son las palabras que Juno, precisamente en la Eneida de Virgilio, le dirige a Júpiter a fin de convencerlo de que Eneas se case con Dido, ¿sí? ¿De dónde lo toma eso? Eso se lo dice Freud en una carta a Fliess, que él lo lee precisamente de la lectura de un texto de Ferdinand de la Salle, de 1859, en cuya portada se consigna esta sentencia, y que es un texto político porque se llama La guerra italiana y la misión de Prusia. Miren de dónde Freud toma el epígrafe de su obra fundamental, de un texto político, ¿sí? Es decir, que se formula en ese texto, le dice a Fliess en esa carta, un pronunciamiento para que el poder de Prusia establezca una alianza con los italianos para ir en contra del Estado de los Habsburgo, ¿sí? Este movimiento, Freud se lo escribe a Fliess en una carta, ¿sí? Es decir, fíjense la inscripción que él le da, ¿no?, al texto fundamental del psicoanálisis. Otro dato relevante es, no sé si recuerdan, los años que él estuvo de espera con respecto a que lo nombren como docente asociado de la universidad, ¿sí? Y el que dice en un momento, le dice también en algún lugar, le dice a Fliess, pero casi con ironía, ¿no? Dice, cuando le llega algo de este discurso, le transmite a Fliess casi con un discurso periodístico, ¿no? Y le dice: el entusiasmo de la gente es enorme, cito a Freud, ¿eh? No paran de llegar tarjetas de felicitaciones y ramos de flores, como si de la noche a la mañana su majestad hubiera reconocido la importancia de la sexualidad. El Consejo de Ministros hubiera aprobado la interpretación de los sueños y el Parlamento hubiera sancionado por mayoría de 2/3 el tratamiento psicoanalítico de la histeria. Fíjense el enlace que hace él, ¿no?, de la política, del campo de lo político en relación a la clínica, ¿sí? Por otro lado, no sé si recuerdan que Freud, siendo muy joven, él quería estudiar Derecho, cumpliendo de alguna manera cierto ideal paterno, ¿sí? Por otro lado, este contexto de amistad del siglo XIX
consagró los valores políticos. Recuerdan que él apoyó a Napoleón como conquistador de Europa, tuvo un desprecio por la realeza y la aristocracia, ¿no? Se negó a descubrirse la cabeza ante la presencia del emperador, ¿sí? Admiración por Inglaterra, en especial por Oliver Cromwell. Un hijo se llama Oliver Freud por Oliver Cromwell, ¿sí? Y la hostilidad hacia la Roma religiosa. Fíjense qué lugar le da Freud en los inicios del psicoanálisis. Y en tercer lugar, recordemos que él se identificaba a Aníbal, ¿no? En tanto, encontró una misma misión en la vida, que fue vengar la debilidad de su padre. Recuerdan que su padre, a Freud le relata que una vez, en su condición de judío, le tiraron el sombrero al piso y el padre no reaccionó. Y él dijo que se iba a ocupar de ser como Aníbal, ¿no? Para vengar esta descalificación que se le prodigó al padre por su condición de judío. Es decir, fíjense la cantidad de lugares, ¿no? Donde incluso cuando empieza a ascender el nazismo, ¿qué es lo que dice Freud en una entrevista que le hacen? Mi lengua es el alemán, mi cultura y mi formación son alemanas. Me consideraba a mí mismo intelectualmente un alemán hasta que me di cuenta del incremento del prejuicio antisemítico en Alemania y en la Austria alemana. Desde ese momento ya no me considero más alemán, me considero judío. Fíjense que son todas enunciados políticos, eminentemente políticos. En lo que en el inicio del psicoanálisis. Por eso nos interesa pensar, digamos, también cómo los movimientos sociopolíticos inciden, digamos, bueno, en lo que es la elaboración, porque no se puede justamente desgajar, digamos, el contexto, porque para pensar un psicoanálisis a la altura de la época, en tanto reinvención y reinversión también, ¿por qué no? Lo debemos pensar en términos de contexto. O sea, ¿qué es lo que ahora, por eso decía antes, cuando nosotros pensamos qué es la formación del analista hoy, en un contexto determinado, en un psicoanálisis a la altura de la época? ¿Sí? Como para repensarlo, lo abro como disparador, ¿no? Y como decía Darío, y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que el psicoanálisis tiene que intervenir en los debates políticos y culturales, porque no sugiere un decir todo, sino mostrar precisamente sus propios límites. ¿Y cuáles son los límites, ¿sí?, de cada uno de los discursos? Todos los discursos están agujereados, y si hay algo que el psicoanálisis puede justamente poner a jugar, cuáles son los agujeros de ese discurso, y en las instituciones, si hay algún lugar que tiene el psicoanálisis, es precisamente sostener el agujero de saber de todas las disciplinas y discursos con los cuales se hace interlocución. El discurso jurídico, el discurso educacional, el discurso administrativo y los discursos internos de cualquier disciplina con las cuales convive el psicoanálisis. Porque esa es la manera de poder pensar cómo un psicoanalista habita el Estado, cómo habita las instituciones, ¿sí? De esa manera. Lacan tenía otro enunciado que es importante, que él trabaja en la lógica del fantasma, cuando él dice el inconsciente es la política, ¿no? Si nosotros acá no nos llegaron las tapas originales de los seminarios, pero en el seminario 17, la tapa del seminario 17 es una foto de Daniel Cohn-Bendit, uno de los líderes de la revuelta del Mayo francés, entre policías, rodeado entre policías, una foto hermosísima, ¿sí? Pero es una tapa de un movimiento político, institucional, ¿no?, que se produjo en el Mayo francés, ¿sí? Es cuando Lacan discute con los integrantes, con los participantes de esa revuelta, ¿no? ¿Cuál era la discusión? Si las estructuras bajaban a la calle o no, ¿sí? Porque le dicen a Lacan, las estructuras no bajan a la calle. Y Lacan, ¿qué les dice? Ustedes necesitan un amo, ¿sí? Él le responde desde una perspectiva, ¿no?, donde introduce y no queda por fuera de la política, ¿sí? Además firma ciertos documentos en favor de la universidad que discutía en ese momento todos los reclamos que se hacían en ese momento. Él firma conjuntamente con otros intelectuales, hay documentos firmados que tal, él participa, finalmente participa. Bueno, a expensas de quienes estaban también por ahí, ¿no? Sartre, Foucault, Maurice Blanchot, bueno, Althusser, bueno, todos gente con un posicionamiento
político, social, ¿no? De una estructura importante. Bueno, cuando Lacan dice el inconsciente es la política, es interesante esa sentencia, porque anuda la política al inconsciente, anuda la política al deseo, ¿sí? Estamos a la altura del seminario 17, ¿no? Donde dice el inconsciente es la política, el reverso es el discurso del psicoanálisis. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar que esos reversos están relativizados porque todo se conjuga dentro del sistema capitalista. Entonces, ¿qué implican esos reversos ahora? Entonces me parece que por ahí para abrir a la conversación con todos estos datos, ¿no? Me parece que hay una política de la praxis comprometida con su tiempo, a mí me parece que tiene que estar justamente en las dimensiones clínica, epistemológica y ética, ¿sí? Porque entre la clínica y la epistemología, ¿no? De repensar los conceptos, se propone la reinvención, ¿sí? Y entre la epistemología y la ética está el posicionamiento que el psicoanálisis va a tener en el mundo, ¿no? Esto, digamos, hacemos un disparador desde el psicoanálisis, pero me parece que en las instituciones, ¿no? Hay para repensar, ¿no? Los discursos, para repensar la relación que se tiene precisamente a nivel de lo que institucionalmente se va produciendo como movimiento, porque también las instituciones van teniendo movimiento. Las instituciones son heterogéneas, como cualquier comunidad, ¿sí? Ninguna comunidad es homogénea, cada comunidad tiene su propia, es una estructura discursiva que hay que saber en qué momento se encuentra, así como las instituciones también. Tal vez los discursos nos permiten pensar eso, los giros de los cuartos de giro de discurso nos permiten pensar en qué momento se encuentran las instituciones o el discurso institucional, ¿sí? Y también, bueno, cómo pensar, ¿no? También en relación a las políticas que se producen en las instituciones del Estado y las instituciones psicoanalíticas, ¿sí? El psicoanalista habita la institución del Estado, pero siempre en una relación a la historia de las instituciones psicoanalíticas, ¿sí? Participe o no de una institución, porque en realidad como psicoanalistas todos somos deudores de una formación, no es que, bueno, los autodidactas son pocos, pero en realidad siempre somos deudores de una formación de nuestros maestros, de quienes reconocemos nosotros en nuestros maestros y que de alguna manera son los que hicieron nuestra escuela, ¿sí? Con la participación que cada uno tenga o el anclaje que cada uno tenga en las transferencias que hace a las distintas escuelas de psicoanálisis. Bueno, esto es para abrir a que sigamos pensando juntos y, bueno, son disparadores. Estela. Bueno, no, lo primero que yo quería decir es que cuando Freud, digamos, hace su teoría psicoanalítica y su práctica psicoanalítica, sí estuvo inmerso en una cuestión muy política, porque sus compañeros o sus colegas criticaban profundamente esta práctica y no creían en esta práctica. O sea que fue una cuestión bastante política, ¿no? De dominio de otras ciencias y no a favor del psicoanálisis. Lo otro que quería decir o preguntar, mejor dicho, cuando se habla de política psicoanalítica, ¿a qué se refieren? Porque me parece que no política igual a ideología, eso me parece que no. No, claro. Y otra cosa, Ricardo, que vos dijiste, que todas las ciencias tienen sus agujeros, ¿no? Por supuesto. El psicoanálisis también. Lo que pasa es que por ahí el analista tiene que ser consciente de su agujero como para poder analizar. Pero, y también, en lugar de hablar de política, ¿por qué no llamarlo política social, ¿no? En esta construcción. ¿Sí? Bueno, eso. No, está muy bien, Estela, lo que vos decís. Esto cuando hablamos de... A ver, la política del psicoanálisis es algo que definió Lacan, particularmente, para decir que toda la transmisión pasa por la vía de la interpretación, digamos, todo aquello que es pasible de interpretación es lo que nosotros llamamos nuestra política del psicoanálisis, que es la política del síntoma. Pero esto es una de las cuestiones. Lo que estamos abriendo es otras, como vos decías, y como Darío trajo, que en realidad los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica es el Freud más político y más ciudadano. Es el que responde a la guerra, no hablando de los efectos de la guerra, sino que él sabe hacer con los efectos de la guerra, haciendo esto. Hay que abrir los ambulatorium que se abrieron durante muchos años en distintas partes de Europa
para atender gratuitamente a los pacientes desde el psicoanálisis, que después se cerró por todo el nazismo, ¿no? Le cerró todo y lo ocuparon todo. Pero él era consecuente con eso. Ok. Sí, Sí, pero no igualar política con ideología, eso. en realidad No. la política es el encuentro con el otro. Digo, así es definido del inicio. Es el encuentro con la polis es el espacio de los Sí, otros, el ¿no? pueblo. El pueblo, la plaza, la Exacto. agrupación, la institución, la comunidad, digo, juega todo el tiempo en la política. La ideología es una coagulación que funciona en los espacios políticos. Y entonces las ideologías son diversas, hay variación de ideologías que son coagulaciones de sentido. La ideología en realidad hace una coagulación imaginaria y entonces interpreta que un espacio político, que es un espacio real, tiene finalmente tal modalidad, tal otra, tal... Entonces sí, claramente lo ideológico no es igual a lo político, pero sí es cierto que el espacio de encuentro político, digo, entre uno y otro, la familia es política, una familia es política, digo, supone el encuentro con otros, supone la organización de la economía, supone la distribución de los bienes, supone el nudo amor, goce, deseo, digo, es un espacio político. Las ideologías ahí son modos de administrar ese espacio real político. Después ahí, claro, son espacios de discusión finalmente. Pero las ideologías son espacios de administración. La ideología es el espacio de administración de lo político, como la religión es el espacio de administración de lo sagrado. ¿No? Entonces ahí es interesante, que se abre una pregunta interesante. Sobre la base ética de la política, a mí me gusta decir que el nudo es ética, política y estética. Sobre la base del nudo ética, política y estética, ¿qué hacer con las ideologías? Porque es algo a abrir todo el tiempo, ¿no? Las ideologías tienden a coagular y justamente si el psicoanálisis puede hacer algo es a interpretar las ideologías, a pensar las ideologías y a abrirlas todo el tiempo. Está lleno de menciones de Freud y de Lacan sobre las grandes ideologías. El capitalismo, el comunismo, ¿no? Incluso sobre las grandes religiones, incluso sobre los movimientos políticos de época. Lacan se expidió sobre el mayo del 68, sobre la Revolución Cultural China, sobre la Revolución Cubana. O sea, Lacan también tuvo comentarios muy ideológicos, pero lo interesante ahí es no perder vista, por eso es genial, Estela, lo que decís, es que la política no debía ser reducible a ese imaginario consistente que es la ideología, sino que podría debía sostenerse como un espacio de apertura a seguir pensando. Ok, sí, sí, de acuerdo. Pensaba también, como para ir pensando las cuestiones políticas, los tratamientos de los conceptos, ¿no? Que le da Lacan, por ejemplo, eh, desde dónde se utiliza el concepto de transferencia, la contratransferencia, los post-freudianos, ¿no? Él dice, yo soy el único que leyó a Freud. Y en el seminario 11 dice de qué manera hay que leerlo y postula los 4 conceptos fundamentales. Pero me parece interesante también cómo, y me quedaba, Darío, con estos textos que vos traías, ¿no? Textos a veces que son muy antiguos, pero muy actuales, como la nerviosidad moderna, ¿no? Como ya Freud ahí hablaba de la actualidad, de los picantes goces, de cómo iba a ser el telégrafo, la rapidez de las comunicaciones, cómo eso iba a impactar en una fatiga, y cómo nos fuimos sirviendo también de algunos textos para pensar la época y lo que tuvimos que atravesar desde lo individual, desde lo particular, desde lo singular de cada uno, pero también cómo vamos pensando lo institucional, porque es verdad que la política, en su vertiente más imaginaria, se maneja por eslogans, querer captar las identificaciones colectivizantes, bajo eslogans a veces muy pobres, pero lo que más sólido se constituye después es un lazo de trabajo, ¿no? Una transferencia, cómo se puede estudiar,
cómo se puede enlazar uno con otro bajo un lazo de transferencia, bajo un lazo de trabajo. Y eso también es interesante, el psicoanálisis, como me parece, ¿no? Como no genera grupalidad, sino un trabajo y después hace estallar las cuestiones imaginarias y disolver y volverse a relanzar. Por eso decía, tiene algo también de instituyente en ese punto, todo el tiempo, y lo disruptivo del psicoanálisis, ¿no? Y ya Freud, en El porqué de la guerra, que nos sirvió un texto que vos nombraste, Darío, que ahí ya plantea cómo se hace un rechazo frente a la muerte y se la quiere silenciar y la matamos y no queremos saber nada de ello, ¿no? Y cómo también en la pandemia, bueno, se pudo tener una cuestión política e institucional de frente a la sustracción de los cuerpos, podernos acercar mediante la posibilidad que tuvimos rápidamente a través de todos los medios para sostener la transmisión, que fue desde el psicoanálisis, sostener la escuela psicoanalítica bajo la tecnología, ¿no? Que es un poco la pregunta que se hacía Ricardo, ¿sobrevivirá el psicoanálisis, ¿no? Frente a los algoritmos, ¿no? Frente a esa respuesta inmediata que dice que ya sabe más, no de la ansia, de lo que uno no sabe, sino que hay un supuesto saber con una respuesta algorítmica que dice qué queremos, a dónde tenemos que ir. Frente a eso, cómo el psicoanálisis se sostiene en una ansia, ¿no? Me parece que es una pregunta interesante y me parece cómo nos servimos y cómo eso puede hablar en nosotros, como para ir pensando, ¿no? Cómo no caer. Por eso celebro estos encuentros, en los contextos en los que estamos, en cómo seguimos apostando al trabajo, a pensar, porque ya Lacan decía en el atolondradicho, ¿no? ¿Qué pasa con los vencedores y vencidos? Dice, no soy yo quien vencerá, dice, sino el discurso al cual sirvo. Es decir, ya dice, no es el ego, sino lo que transforma es el discurso analítico, y hace de esto un supuesto amo, pero Lacan dice, propongo un modelo ético, el de los servidores, no el de los amos. Y él dice, servir al discurso analítico, ¿no? Por eso él, en otro fragmento del atolondradicho que está en los otros escritos, dice, mi empresa parece desesperada. Es imposible que los psicoanalistas nos transformemos en grupos, ¿no? Pero no obstante, el discurso psicoanalítico es aquel que puede fundar el lazo social, ¿no? Entonces me parece que es interesante no creer en el punto del yo, pero sí en el lazo social, no en los efectos grupales, pero sí armar una conjunción con otros, en un lazo analítico y en la institución, ¿no? Por eso está bueno que podamos tomar distancia de las cuestiones más imaginarias, que es una dialéctica entre el amo y el esclavo, o su vertiente más agresiva, ¿no? Donde el yo es el otro, en donde es el que a uno le roba el lugar, ¿no? Donde uno se ve, o esas trampas que es quedar impedido de algo, no interviniendo, no hablando, cuidando la imagen narcisista para no fragmentarse. Por eso digo, bueno, vamos exponiendo ideas, vamos intercambiando, y bueno, vamos exponiendo y nos vamos exponiendo también. Pero me parece que eso es lo que más se sostiene, ¿no? Una política, tal vez, no sé si se podría decir así, de lazo social, de enlazarse con otros para Sí. ponerse al trabajo. Pensé- ¿Cómo compartir narrativas? Y en esto que decís, Walter, yo le agregaría algo más. Yo creo que, a ver, quienes llevamos adelante nuestras prácticas, debiéramos saber de historia. O sea, pero no de historia del psicoanálisis, de historia del país. Sí. Porque nosotros tenemos Del detrás mundo. nuestro... claro, pero yo le agregaría, porque digamos el psicoanálisis se crea en una Alemania particular, en un imperio austrohúngaro, ¿no? Exacto. Lacan está sobre el fondo del Mayo francés, Freud es del siglo Ujú. XIX, Lacan es del XX.
nosotros tenemos detrás nuestra dictadura, o sea, tenemos los efectos de todo de lo que es nuestro pasado, y porque yo le agregaría que los fundamentos que podemos tomar de Freud y Lacan son instrumentos que nos permiten reinventar a nosotros precisamente un psicoanálisis a la altura de la época en nuestra historia, en nuestra propia historia, ¿no? Es decir, nosotros estamos en una historia concernida por ni más ni menos que una dictadura. Yo qué sé, esto que entramos con lo imaginario de la ideología, ¿no? ¿Cómo no ha entrado en los consultorios? Bueno, no en los consultorios o en cualquier lugar, digamos, donde se ha hablado, ¿no? Bueno, casi matan a la vicepresidenta, con todo el arco de, ¿no? De cosas que se pudieron decir de un lado, del otro, ¿no? Así como una cierta toma de posición. Porque Freud también tiene una posición, era socialdemócrata, pero tenía al lado marxistas, socialistas, comunistas, ¿sí? Los que hicieron el ambulatorio eran todos militaban, ¿sí? Eran militantes políticos, también para tener en cuenta. Bueno, digo esto para seguir charlando. Sí, decía, interesante, porque el psicoanálisis no debiera escapar de los imaginarios, ¿no? O sea, lo imaginario produce fascinación, es lo que la imagen justamente genera, fascinación. La fascinación genera o pegoteo o rechazo, y ese es un problema. El psicoanálisis no tiene ni que pegarse al imaginario, pero tampoco rechazar los imaginarios. No es alejarse del imaginario, es trabajar los imaginarios, es trabajar los simbólicos, es finalmente trabajar con lo real. Doy un ejemplo, podría usar cualquier otro ejemplo. Patriarcado. Es un problema ético, político y estético. Podría ser el que plantea Ricardo, dictadura militar. Podría ser, no sé, vamos a uno bien actual, la cuestión trans. Podría ser cualquiera de los ejemplos. Digo, es un ejemplo con el cual el psicoanálisis finalmente también se enfrenta, como todo el orden social se enfrenta. Vamos a patriarcado. Rápidamente empiezan a intervenir posiciones ideológicas que son imaginarios coagulados. Y entonces están posturas que, bueno, la militancia contra el patriarcado, está la militancia que finalmente defiende al patriarcado. Una de las peores ideologías es la de derecha, porque se dice que no es ideológica, cuando se supone no ideológica, cuando de es la más ideológica de todas. Pero claro, finalmente el psicoanálisis no debía ni quedar pegado ni rechazando ninguna de las ideologías, sino poniéndolas a trabajar. ¿De qué se trata eso, ese imaginario que coagula? ¿De qué se trata el sostenimiento del patriarcado, por ejemplo, cuando se sostiene a el complejo de Edipo como normalizador? Si eso no es patriarcado, ¿el patriarcado dónde está? ¿No? Seguir sosteniendo que el padre es el ordenador de la estructura, concepto de la década del 50, es un concepto demasiado patriarcal. Ahora, tampoco se trata de destronar, como si en realidad nada de eso fuera, ¿no? Me parece que el psicoanálisis tiene que poder problematizar, incluido un trabajo sobre lo real, lo simbólico y lo imaginario, que le permita a una subjetividad, a instituciones, a comunidades, poder pensar más allá de las coagulaciones imaginarias y entonces interrogar lo real, que es lo propio de lo político, lo ético y lo estético. Sí, me quedaba pensando también en ciertas cuestiones conceptuales que hay que ver, ¿no? ¿Cómo estaría Ricardo, contextualizaba las guerras, el Mayo francés? Me parece que es verdad lo que traes, Darío, y es como para pensar, ¿no? El padre, cómo hoy por hoy sería pensar el patriarcado, pero en realidad eran conceptos que era la función del nombre del padre, y hasta podía ser el nombre del padre en la madre, o sea que nada tenía que ver con un padre. ¿Y por qué lo seguimos llamando con, padre? ¿eh? ¿Y por qué lo seguimos llamando padre? Bueno, está bien, habría que pensar ciertas cuestiones. Me parece que Pero es son interesante cuestiones. porque la tradición lacaniana, Lacan tiene una tradición que es una tradición católica. De hecho, el hermano de Lacan, que era obispo, pega mucho más fuerte y antes que Lacan, Lacan era conocido en Francia como el obispo Lacan. Digo, antes que Lacan, Jacques pueda, en la década del 40, antes que Lacan Jacques sea un pensador,
Cuando en Francia decía Lacan, decía el obispo Lacan, que era el hermano mayor de Lacan. Ahora, Claro. Lacan viene de una tradición religiosa. En esa tradición religiosa toma un concepto que venía del judaísmo freudiano, que era la cuestión del padre caído en Tótem y Tabú, que era el padre muerto, y en la religión monoteísta, y lo eleva al nombre del padre, que es un concepto católico. Es el concepto de la Trinidad, en el nombre del Padre. Ahora, qué interesante, porque claro que a Lacan le sirvió, y fue en aquel entonces un concepto que sopapeó a algunos círculos de intelectuales e incluso al psicoanálisis. Ahora, la gran pregunta es, si en la década del 50, hace 70 años atrás, Lacan se valió del significado del padre y fue un hallazgo de gran importancia, la pregunta es si todavía hoy se trata de decir el nombre del padre o en realidad es el nombre del otro. Porque el nombre del padre es el nombre del otro. No importa si es padre, madre, tío, tía, abuelo, compañero o quien sea. Es el nombre del otro. Ahora, sin embargo, hay como una pasión de seguir ubicando al padre como ordenador, que ubica al patriarcado y a la religión en un anudamiento complejo. Igual es interesante porque ahí no se trata de responder con ideología. Se trata de responder con una problematización sobre eso. Porque decir padre sí, padre no, son salidas ideológicas. Frente a un problema que es político, es ¿qué hacemos con el padre? O sea, ¿qué hacemos con el padre cuando se instala como patriarcal? O sea, como organizador. Porque el problema no es el padre, el problema es que el padre sea el significante que ordene. O sea, ese es un problema. Pero es un problema político. ¿Cómo lo resolvemos? A problematizar, a conversar. Cualquiera de las salidas que coagula un imaginario se vuelve una salida ideológica. Está bien, pero esto que decís, Darío, está bueno porque entonces uno puede pensar, digamos, bueno, ¿cómo se va a nombrar ese otro? ¿Cómo cada quien puede nombrar ese otro? Y eso es producto de un nuevo anudamiento, ¿no? Hay que reanudar y nombrar. Digamos, por ahí siguiendo esta línea, ¿no? Que decís, Darío, ¿no? Claro, porque está el otro con el que me identifico, pero también está el otro que irrumpe para, digamos, interrumpir algo, ¿no? Que eso fue lo que siempre, bueno, se habló de la función del padre y el nombre del padre, ¿no? Es de alguna manera, bueno, entrar en ese vínculo entre madre e hijo, ¿se entiende? Que si no se entra, bueno, muchas veces las mamás son muy, digo son porque no tengo hijos, son muy avasalladoras, ¿no? Entonces, es cierto, ¿cómo nombrar a este otro? El otro con el que me identifico, el otro con el cual produce un corte, ¿cómo nombrarlo? Perdón, un dato de humor nada más, porque me llegó recién el mensaje. Me escribe un paciente y me dice, perdón, me equivoqué, quería llamar a mi viejo, que se llama igual que yo. Qué lindo lapsus. Justo hablando del nombre del padre, bueno, ahí aparece. Yo quisiera como preguntar, escuchando lo que vienen conversando y demás, si, digo, en la actualidad esta discusión que se está generando acá está replicada en otros espacios de psicoanálisis. Digo, bueno, ¿cómo vamos a nombrar al nombre del padre? ¿Se va a seguir llamando así? ¿No? ¿Cómo lo vamos a llamar? Esto que estamos conversando nosotros y nosotras, ¿está replicado en otros espacios? Está replicado un porque debate. hay una demanda, ¿no? Hay una demanda de cambio. Sí, hay un debate ideológico en el psicoanálisis que se armó en el 2000, que es un debate entre los milerianos y los alusianos. Los milerianos empiezan a hablar de la declinación del nombre del padre y entonces casi como que hay que rescatar al padre, ¿no? Porque la declinación del nombre del padre produce todos los males de la época. Parecen religiosos diciendo el pecado original produjo toda la miseria de lo humano. Pero después está la postura luciana, donde de lo que se trata es de derribar al padre, o sea, ir más allá del padre. Toman la sentencia lacaniana, ir más allá del padre a condición de servirse de él. Y entonces se inicia un debate muy interesante, muy ideológico, pero lamentablemente no problematizado suficientemente, porque
muchos analistas salieron a jugar ideológicamente en una posición o en la otra. Entonces, si sos mileriano hay que defender el nombre del padre, si sos alusiano hay que tirar abajo el nombre del padre, cuando la verdadera pregunta es, che, ¿qué hacemos con el nombre del otro? ¿Es un padre, es una madre, son nombres todavía, es un fallido, es el singular? Como en la gran intervención de Ricardo, dice, bueno, la singularidad de mi paciente ubica viejo, porque es el nombre del viejo, no es el nombre del padre ahí. Es interesante porque es mi viejo el que está en juego, y mi viejo no es el padre, mi viejo es la vejez, es un padre en caída, es un padre que quizás esté muriendo, es un padre, digo, Bueno, hay... pará un poco, No, no bueno, para dale. tanto tampoco, No, 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 no. sí, No, pero también una Por favor, no transferencia no seas tan llega tanto, Darío. claro, drástico. pero viejo es un significante que nombra una de las versiones del padre, no todas las versiones del padre. Viejo es viejo. Y en realidad es un significante que se usa, pero qué interesante, porque nosotros no perdemos de vista el valor que tiene el significante en cada movimiento existencial de una singularidad. Ahora, lo interesante es que se puede escuchar viejo, padre, madre, padre gay, padre trans, padre... Se Sí, puede empezar a también mi escuchar, vieja se escucha, mi vieja. claro, claro, por eso, se puede escuchar, viejo y vieja son los padres alcanzados por la castración, bienvenido sea. Sí, Porque el gran problema es si el padre y la madre no son alcanzados por la castración. Ahora, totalmente. lo interesante de esto es que abrir a los nombres del padre en plural, como hace Lacan en el Semanario 21, es porque necesariamente el nombre del padre tiene que caer. O sea, que es Lacan el que resuelve el debate ideológico actual de la década del 2000, lo resuelve Lacan 40 años antes, cuando dice Lacan, no es ni salvar al padre, pero tampoco es derribarlo, es abrir a la diversidad de nombres del padre, porque cada cual traerá su nombre. Y ese Sí, nombre vendrá del otro que sea. Y esto nos permite, por ejemplo, pensar, no sé, la cuestión trans, que ahí el nombre del otro ya no juega el carril paterno. Esto para abrir en otro conversatorio, ¿no? sí, Sí, también lo podemos importante es, pensar que hay sí, muchos padres y muchas madres, ¿no? Claro, En la vida de una persona. Bueno, hoy claro. en día que se está hablando de ampliar las licencias, se habla de persona gestante y persona no gestante, ya no se habla de madre, padre. Entonces eso también me parece que en referencia a esto que venimos hablando y de que si bien digo hay una función que es ordenadora, bueno, ya si la empezamos a dejar de llamar en nombre del padre, bueno, entendemos que sí, que hay que denominarle de alguna forma. O Pero por, bueno, lo, es una discusión que me o por lo parece menos súper interesante. o por lo menos sostener el problema y no cerrarlo rápidamente con una ideología. sí, igual creo que al interior de las escuelas también me parece que hay me parece que hay debates internos, digamos, que uno por ahí empieza a escuchar también, digamos, no tan alineados como estaban en otro tiempo, cosa que es interesante, porque me parece que una de las, o sea, me parece a mí, ¿no? Que el porvenir del psicoanálisis va a estar dado en cómo se va a sostener la transferencia, fundamentalmente qué transferencia se va a crear o qué lugar va a tener la transferencia en relación a lo real. Bueno, eso me parece que es esencial. Y sí, cómo sostener o cómo, a ver, si hay algo que podemos seguir sosteniendo, es indudablemente que poner a la castración en lugar de la causa. Creo que hay algo de esto que tenemos por función. Mientras sostengamos esto y podamos conversar, incluso entre escuelas, cosa que me encantaría que volviéramos a los antiguos debates que había, porque, digamos, las escuelas, cuando se crearon, en los primeros tiempos de Mazota, en los 70, digamos, discutían, había discusiones, ¿sí? Incluso fíjense que la cultura en ese momento, las revistas literarias discutían y tenían posiciones, ¿no? La intelectualidad, la cultura, tenía unos debates interesantes, ¿no? Los grupos Florida, Boedo, ¿no? Los intelectuales de izquierda, de derecha, etcétera. Había debates muy interesantes que ojalá se volvieran a instalar y que no se cerraran sobre sí mismos, porque eso es lo que nos va, estas divisiones sin debate, ¿no? Y sin conversación,
nos deja absolutamente debilitados, me da esa impresión, ¿no? ¿Debilitados frente a qué? Frente a todos los discursos que asedian la clínica, ¿no? Y hay algo que estoy de acuerdo con vos, Ricardo, ¿no? Como que el punto de partida es la castración, realmente es así, la falta, ¿no? Reconocer ese límite que tenemos los seres humanos, y bueno, y trabajar esto con los pacientes, ¿no? Por supuesto. Sí, y viendo Se hasta quedaron dónde, en mudos. la época actual, hasta dónde, digo, tomar como brújula, hasta dónde soporta el yo también, ¿no? Porque para llegar al sujeto también tenemos que sacar ese cálculo. En un momento, me parece, en donde hay respuesta para todo y donde los algoritmos responden rápidamente, me parece que tenemos que ver nosotros cómo articulamos en ese compás para ir armando ciertas esperas, ¿no? Cómo introducirlo en otra dimensión y en otro tiempo. Me parece, no sé qué piensan ustedes, pero como algo en donde, bueno, a veces es tirarle un poquito al piste al pajarito, no para que sea eso, sino para que haya algo de eso que lo pueda sostener, para que se puedan instalar las transferencias, porque estamos en un mundo atravesados por la tecnología, y es algo, me parece, que vamos a tener que ir estudiando, ¿no? Justo el otro día estábamos leyendo en el grupo de toxicomanías un poco cómo se daban, ¿no? Los datos y cómo respondían rápidamente y cómo rompen con todas narrativas, y donde las respuestas están ahí al alcance de la mano o en un clic. Entonces, me parece que va a ser todo un desafío. Y por eso está bueno esto que dicen, ¿no? No pelearse, sino que está entre las distintas escuelas, sino ir pensando en cómo hacer que pueda avanzar el psicoanálisis, y eso es una política también, que no se transforme, Darío, en esto que vos decías, bueno, ¿qué hacemos con el nombre? Me parece que está buena la pregunta en el sentido donde si Freud decía, la época cambia y el psicoanálisis también, entonces me parece que hay que pensar la época y hay que pensar también cómo hacemos, ¿no? Para no quedarnos en una secta o en una repetición. Me parece que es interesante eso. Eso también es política. Sí, yo esto que decía Walter recién, hoy estaba haciendo una consulta y todo tiene, bueno, esto de la inmediatez, no quieren que esperes. Entonces, si querés saber tal cosa, A, B, y vas así eligiendo, y digo, y son todas respuestas predeterminadas. Y yo pensaba, no, ¿esto dónde nos va a llevar? Donde no hay un intercambio con otra persona que te conteste lo que vos querés preguntar, ¿no? No, digamos, o estos bots, Alexa o como se llamen, ¿no? Digo, porque ahí no hay un otro que responde. Hay algo ya predeterminado por los algoritmos, por, bueno, todo. Vos ya los algoritmos saben lo que a vos te gusta. Eso también, ¿no? Qué fuerte, porque digo, vos ya te aparece lo que a vos te gusta. Bueno, ¿Dónde está la Google búsqueda? sabe más de lo que de los caminos recorridos, de los kilómetros que hiciste, de los lugares a donde fuiste, que vos mismo. Porque nosotros tenemos la Spaltun, estamos divididos, no sabemos por qué hacemos, y el algoritmo va encontrando una lógica a través de cálculos, y por eso ya no está ni la carrera de psicología, en San Andrés está las ciencias del comportamiento, y es una carrera que está vinculada, la neurobiología con la Big Data. Entonces, bueno, es un poco... Sobre esto que decías, Pato, bueno, sí, todavía a nosotros nos queda seguir interrogando si en realidad el sujeto quiere lo que desea y si disfruta lo que goza. Me parece que todavía podemos interrogar eso, ¿no? Sí, sí, bueno, menos mal. Aunque si goza, no creo que se pregunte si disfruta, ¿no? Bueno, Hola. en eso siempre feliz, el deseo es insatisfecho. Ahora, el goce se satisface siempre. En eso siempre feliz. Lo que pasa es que tiene un problema con el bienestar y lo que le hace bien al sujeto. Totalmente.
A mí me gustaría hacerle una pregunta a Darío, si puede ser, que me quedé pensando, si cómo se hace como para problematizar dejando de lado la ideología, digamos, porque a mí siempre, no sé, cuando escucho hablar a alguien, que Ricardo también decía, bueno, hay que saber de historia, cuando uno estudia la dictadura o te cuentan familiares, lo que sea, siempre va tomando una posición, ¿no?, frente a los hechos históricos. Claro. Digo, por algo todavía están los debates de los que dicen la teoría de los dos demonios, los que son 30.000, no son 30.000, lo mismo con el hecho del atentado contra la vicepresidenta, con el patriarcado lo mismo. Entonces me resulta difícil poder problematizar sin incluir alguna ideología ahí. Lo digo en Me parece que freudiano. siempre estamos atravesados un poco por la ideología. Sí, Excelente la pregunta, Valeria. Excelente la pregunta. lo respondo en freudiano, atención flotante. Que Freud no lo plantea como un ideal, sino que lo plantea como una Técnica. intención, como una intención, ni siquiera como una técnica, pues es un soporte ético. Lo plantea como una intención, o sea, la intención de un analista es la atención flotante, entendiendo la imposibilidad de eso, pero no reduciendo apuesta. O sea, Freud lo piensa como una intención de apuesta, o sea, apuesto a una atención flotante. ¿Qué significaba esto? Decía Freud, a seguir escuchando, intervenir con lo que me trae el paciente, pero no intervenir con lo que traigo yo, por más que eso sea imposible. Y yo lo respondo en lacaniano, deseo de analista, que en realidad es lo mismo que atención flotante en Freud, que es sostener la apuesta por el deslizamiento de un deseo, que no es un deseo que tiende a subjetivar, sino que es un deseo que sostiene el movimiento del análisis. Ahora, también Lacan decía que no hay deseo puro al final del seminario 11. Con esto que estoy tratando de decir, el psicoanálisis problematiza sosteniendo una apuesta ética que es con la castración, que es, sigamos pensando, ¿se filtran cuestiones de la neurosis del analista? Sí, claro, pero por lo menos es poder Sí, pensarse sí. ahí, incluso en ese filtrado. Ujú. Me parece que esa es una apuesta interesante. Bueno, devolverle la pregunta al sujeto, seguir abriendo la discusión del espacio con otros, escuchar lo que sucede como conversación. Digo, me parece que esos son modos de hacer que se sostenga el problema y no que se cierre. Igual es, como dice Freud, No, el psicoanálisis es una profesión imposible. Pero más allá de eso, gobernar, educar, psicoanalizar son imposibles, Freud no pierde la posibilidad de hacer apuesta con eso. Ujú. sí, Bueno. en tal caso es una direccionalidad en esto, Valeria, Sí. lo que preguntas, porque es muy difícil. Es muy difícil cuando vos escuchás algo que supuestamente, ¿no?, el sujeto supone que vos pensás lo mismo, que el Sí. analista piensa lo mismo, ¿no? Es como el taxista que te hace como un poco cómplice de su comentario, no sé, un poco homofóbico o lo que sea, y que supone Sí, siempre sí, que vos ¿viste? escuchás la misma radio, que vos pensás lo mismo, ¿no? ¿Viste? Cuando viene un paciente, esto es negro de mierda, Claro, ¿viste? Y claro. bueno, yo qué sé, O ¿viste? que Es te cierto. viene ya Uno con una ideología, ¿no? Ideología, ¿no? sí, 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 bueno, yo qué Entonces, sé, estas cosas que bueno, pasan y es que es una direccionalidad hacia, bueno, para eso tenemos la supervisión, tenemos el análisis, tenemos claro, Sí, un montón. sí. Lo charlamos a la noche, ¿no? Yo qué sé, con mi mujer le digo, mira qué hijo de puta lo que dice, ¿no? Pero, pero bueno, pero por lo no, menos lo digo en otro lado, ¿viste? Pero lo decís fuera del consultorio. Me Pero parece más fácil, en otros no tanto, digamos, ¿no? No, Mantener claro, esa claro, neutralidad o ese apartarse de la ideología propia, quizás. Sobre todo exactamente. en Sí, sí, estos estoy momentos, bien. ¿no? Sobre Sí, todo o en como los decía solidarios Darío, y que lo eso. escuchaba el otro día en alguna conferencia, también es una posición ética a quién uno quiere atender, ¿no? Si quiere atender solamente gente, no sé, que tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento, o si quiere atender como a otras personas que por ahí no pueden pagarlo, o etcétera, ¿no? Como Y a quién uno quiere analizar o solamente analizar. Y eso también es difícil. Lacan decía en 1975, le dice a los norteamericanos, cada uno elige sus propios pacientes, ¿no? Cada uno Ustedes, elige los pacientes que quiere atender, pero no es sí, tan fácil eso a No es veces. tan no, no, no fácil, es ¿no? tan En las fácil, instituciones, pero en No las es tan fácil instituciones, subsistir solo con los que uno quiere atender tampoco. en las eso instituciones en se un punto, cae, y en las instituciones,
Te cae de todo, te cae de todo. Pero yo creo que uno también debe tener sus propios límites y debe conocer sus propios Sí, límites, ¿no? sí, Por ejemplo, claro. yo jamás podría atender un psicópata. No podría, porque me pasa por encima por ahí. Un torturador. O un Un torturador, torturador. exactamente. ¿Para qué angustiarme con lo que me cuente? Entonces, uno también tiene que conocer sus propios límites. Y me parece que más que con el dinero, si puede pagar o no puede pagar, me parece que tiene que ver con la estructura de personalidad del paciente en relación Bueno, a la lista, ¿no? Bueno, eso Es da el para otra caso por conversación. caso. Eso- Bueno, vamos llegando, dale. Por vamos caso. llegando al final que nos habíamos Bueno, podemos abrir otra propuesto. conversación con todo esto. Miren todo lo que aprecio. Gracias a todos por contestar. Dale, vamos vamos a poco, nos vamos despidiendo, vamos llegando al final. Les agradecemos, la verdad que siempre es un gusto escucharlo a Darío Oruel, a Ricardo Mauro. Es una alegría para nosotros que sean los directores de la Escuela de Psicoanálisis, la Escuela Psicoanalítica del Distrito 15. La verdad que nos aseguran eso, es personas muy sólidas, formadas y bueno, es una alegría porque nos representan y nos enseñan y la verdad que es un gusto tenerlos. Les agradecemos la participación de hoy. Desde acá, desde el espacio, desde Propuesta Instituyente, también a todos los que participaron. Es una apuesta que tenemos realizada, una apuesta decidida a realizar propuestas y espacios que sean de nuestro interés y que nos puedan convocar a participar y a escuchar a colegas que tienen cuestiones para transmitir y para enseñarnos. Así es que, bueno, les agradecemos la participación. Muchas gracias Darío, muchas gracias Ricardo, y si quieren nos Gracias a despedimos con un ustedes. aplauso. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Muchas gracias Un por la abrazo. Muchas participación. gracias. Abrazo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chao, gracias. Hasta luego.